El que no viene se lo pierde. Los invito a pasar de a uno, el que quiera pasar, y el que no se puede quedar donde está y ver lo que hay dentro. El que no se puede quedar, ¿eh? Curioso, ¿no? Por eso lo dejé abierto. ¿Lo tapo? Sí. ¿Forma de qué tiene la cajita? ¿Eh? Están con intriga. Forma de reloj. Claro, bueno, sí. En realidad de pulsera, si vamos a para qué sirve. Claro, pulsera. Pero ¿qué es en sí? ¿Cómo se puede entregar? Como un regalo. Adentro dice lo que es el regalo. ¿Qué regalo tenemos? Y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Están de acuerdo? Muy bien. No sé si a ustedes alguna vez les pasó de que dentro de la iglesia se sintieron inútiles. Suena fuerte la palabra. O que no podían hacer nada o que no podían aportar nada. Es retórico, no hace falta que respondan. O quizá diciendo, no sé qué hacer dentro de la iglesia, o en las reuniones, o en los encuentros. Mucha gente que ya tiene años de conocer al Señor, de estar en Cristo, muchas veces tiene este sentimiento porque no encuentra un rol dentro de la iglesia. Dicen, bueno, cantar no se canta. Tocar la guitarra, Fernando toca bien, que toque Fernando. No se hace tal cosa, no se hace lo otro. Y nos sentimos sin darnos cuenta que no tenemos lugar dentro de la iglesia. Porque estamos acostumbrados a la estructura de iglesia de siempre. Entonces decimos, bueno, si no toco la guitarra, tengo que ver. Bueno, acá no se reúne la ofrenda porque la pasamos a la bolsita, pero en algunos lugares se pasa la ofrenda. Si no toco la batería, se va a armar, te puede ser también. Eh, todos tenemos un lugar dentro de la iglesia que podemos ocupar. Y estamos acostumbrados a que sea un servicio el mismo domingo, pero muchas veces tenemos la capacidad de poder acordarse de alguien en la semana y mandar un mensajito, acompañar a alguien que necesite que se acompañe. Todos tenemos un lugar dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, recibimos ese regalo que está escrito ahí adentro. ¿Lo quieren ver todos o algunos siguen con las dudas? Después, bien. Claro. Después lo van a sacar igual. Pero cada uno de nosotros, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, dice que vino el Espíritu Santo y nos dio un regalo. Y tengo que usar la palabra, un don, que significa un regalo. Un regalo por gracia, dice. Como que no tenemos que hacer mérito nosotros, sino que es un regalo que Dios nos da sin que nosotros le demos nada. Simplemente que nos rindamos a Él. Hoy voy a hacer 3 puntos así como rápidos, no vi la hora, perdón. ¿Qué hora? 12 menos 10. 12 menos 10. Bueno, y 5 y 10 como mucho estamos libres. Suena el timbre y salimos todos rápido a la escuela. Vamos a hacer 3 puntos rápidos y vamos a hablar de Primera de Corintios, si alguno lo quiere buscar, capítulo 12, y del 1 al 11 más o menos vamos a ir salteando algunos versículos. De hecho vamos a arrancar en el 7. El capítulo 12 está antes de qué capítulo. 13. Muy bien, ¿y el 13 de qué habla? El amor. El capítulo del amor, le dicen algunos. Es muy loco porque hay un capítulo todo sobre el amor y en Corintios es una tras de otra que Pablo le da a los de Corintios con todo y en el medio metió ahí el capítulo del amor. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en el capítulo 13 dice todo lo anterior, todos los dones, todas las cosas que les he dicho, si no tienen amor, no sirve de nada. Es como si hicieran ruido simplemente. Como si agarraran unas címbalo que retiñe, dice la versión vieja, pero como que hicieran ruido con ollas, con platillos, con todo, si no tienen amor, todo lo que van a hacer no tiene sentido. Entonces vamos a arrancar con esa premisa. Todo lo que le voy a decir ahora, si no tiene amor o no está bajo el amor, no tiene sentido. El primer punto es
Los dones son una manifestación del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando hace varios domingos atrás uno había compartido sobre la persona del Espíritu Santo, la obra y el poder del Espíritu Santo, lo que era en sí el Espíritu Santo y después el fruto del Espíritu Santo y ahora son los dones del Espíritu Santo. Quiere decir que todo pertenece al Espíritu Santo. Primera de Corintios habla, cuando empieza el 12, empieza todo el tiempo, todo bajo el mismo Espíritu, todo del mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, no cualquier otro Espíritu. Bien, vamos a arrancar así. Los dones son una manifestación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:7 dice, ¿alguien lo puede leer? Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Muy bien. ¿Otra versión? A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Muy bien. Entonces, los dones no son talentos. Es una manifestación sobrenatural de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. No son talentos. Bueno, palabra muy religiosa, en el mundo o fuera del cristianismo o lo que creemos en esta fe, hay mucha gente con muchos talentos. Pero los dones son para manifestación, sale una hoja, manifestación y el obrar de Dios en medio de su iglesia, para edificación propia y para los demás. Ahora lo vamos a ver a eso de todas maneras. Y cada uno de los presentes tiene al menos un don. Cada uno. Yo no sé si tengo, y no lo encuentro. Después le puedo pasar un test de dones. No es 100% infalible, pero está bueno. Después se los paso si quieren. Es como un test psicológico, que van ahí, tic, tic. Está bueno. Cada creyente tiene, y el propósito es como dice al final del versículo, para provecho o para bendición de los demás. Y para uno mismo, porque dice también es para edificación propia, en otras versiones. Entonces, sabemos que nosotros no estamos dentro de la iglesia para ocupar un lugar, para ponerla bajo nuestro nombre y sentarnos ahí, sino que estamos para bendecir a otros. Y eso que Dios depositó en nosotros, aunque no nos parezca que tengamos, lo tenemos y es para bendecir a otros. ¿Amén? Amén. Y el segundo es, los dones son, punto 2, diversos, pero vienen del mismo espíritu. Y ahora vamos a leer, le voy a pedir que lea a alguien, Primera de Corintios, capítulo 12, del 7 al 11. El 7 ya lo leímos, pero podemos releerlo y leer lo que sigue, todo eso. ¿Alguien lo puede leer? Del 7 al 11. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, por medio del mismo Espíritu, a otros fe, por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, y reparte a cada uno según Él lo determina. Muy bien, el final es súper importante. Según Él elige que tengamos cada uno de nosotros. Algunos de esos los conocen, los han escuchado, por ahí lo han de oídas, lo han tocado por ahí, o lo han vivido o los tienen. Muchos de esos. Igual si no encuadran en esto, hay muchos teólogos que afirman, de hecho el texto mismo dice, más adelante, Pablo no fue exhaustivo, no es que dijo son estos los dones que hay y después de esto no hay más nada. El que no entra en esto, ya está. Hay muchos dones más que Dios ha depositado en cada uno de nosotros y que por ahí quizás en ese texto bíblico también tiene que ver con la interpretación de ese texto bíblico, porque hay muchos que se aplican de otra manera, pero muchos podemos tener dones además de esos que están ahí. ¿Sí? Ninguno, o bueno, podemos tener dones parecidos, pero no es necesario que todos tengamos, por ejemplo, el don de profecías, todos acá, un don de profecía. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas.
Algunos pueden tener el don de profecía, el otro de enseñanza, de sabiduría, y otros pueden tener otros dones. Eso es lo bueno del cuerpo de Cristo, que eso nos hace diversos y nos hace para que cada uno podamos bendecirnos unos a otros. ¿Amén? Imagínense que todos, que eso lo dicen los versículos del 1 al 7 más o menos, imagínense que todos seamos manos. Seríamos una mano gigante simplemente, no podríamos oír, no podríamos ver. Siempre dentro, Pablo lo compara con un cuerpo, entonces somos como un cuerpo, entonces algunos ven más, algunos se dan cuenta de detalles que otros no se dan cuenta y eso edifica a la iglesia porque eso me dice, mirá, esto que está acá, está bueno que lo mejoremos, que podamos crecer. Y otros se escuchan más, tienen oído para escuchar a las personas, no para sacar un chisme, sino para escuchar a las personas, acompañar el momento y a veces hay tiempos que es necesario solamente escuchar y no decir nada y están esas personas para eso. Yo siempre cuento el testimonio de, nosotros en Córdoba teníamos un equipo de trabajo con los adolescentes, éramos 12 los que conformamos el equipo y después estaban los adolescentes. Y entre esos 12 había 2 que eran más o menos callados. Y vieron que los adolescentes son hormonales, son activos, son súper expresivos constantemente, tenemos esos que están también ahí muy calmaditos, pero la mayoría, cuando uno ve un grupo de adolescentes, porque están volando cosas, están pintando cosas, y nosotros en el equipo teníamos 2 personas que eran sumamente calladas. En las reuniones de equipo estaban así. Y nosotros decíamos, qué raro que quiere trabajar con adolescentes, y en un momento es como que dijimos, no, bueno, le vamos a decir, se sienten incómodos trabajando con adolescentes, y después nos dimos cuenta que esas personas que eran más calladas, estaban con los chicos más callados, y conversando una cosa que con nadie hablaban, y con esas 2 personas hablaban. Nosotros decíamos, pero realmente nosotros pensábamos que era, bueno, hagamos juegos, yo soy muy hiperactivo, entonces estoy como, hagamos esto, hagamos, pintemos, y ellos estaban ahí en un costadito charlando, conversando y hablando cosas que a nosotros nunca nos habían dicho nada, nunca se habían abierto a conversar y a charlar. Entonces entendimos que en la diversidad del equipo, y lo mismo pasa y aplica en la iglesia, también hay bendición, hay edificación para aquellos que necesitan eso. Entonces así pasa lo mismo con cada uno de los dones que podemos tener, que no necesariamente tenemos que ser todos iguales, ¿sí? Imagínense si el dedo chiquito del pie no lo tuviéramos. ¿Saben qué pasarían? A ver si alguno sabe ahí un poquito de medicina. La única cosa que yo sé es que, por ejemplo, los 4 dedos van hacia unos músculos, pero el chiquitito tiene otro, porque vi una figura con el osteópata que tiene un color distinto, entonces no sé por qué, pero ese es distinto a los otros 4. Y encima nosotros lo damos contra todo. Es el que damos contra todo, contra la mesa, contra la silla, contra las puntas que haya, le damos al dedo chiquito. Pero el dedo chiquito tiene una función súper importante y nosotros decimos, pero es el dedo más chiquitito e insignificante. El dedo chiquito nos permite mantener el equilibrio dentro de otros órganos que tenemos dentro del oído, que también nos ayudan, pero físicamente, si no tenemos el dedo chiquito, empezamos a tener problemas de columna. Y uno dice, pero ese es el dedo chiquito. Pero cada uno, dice Pablo, cada uno de las partes del cuerpo, aunque sean o parezcan insignificantes, tienen una función. Incluso dice, aquellas cosas que cubrimos, que nos parecen que no tienen valor, porque nos da un poquito de vergüenza, quizás son las más importantes dentro del cuerpo de Cristo. Aquellas que parecen menos importantes, también pueden ser más importantes que quizás las otras. Y el tercer punto es que los dones son para edificar y no para exaltar. Y acá nos toca un poquito ahí el ego. Y este punto es el último, y vamos a cerrar con un versículo que está en 1 de Pedro, que nos da una tras de otra, así, y cerramos con eso. Pero primero quiero que remarquemos esto que es importante, que es que los dones no son para exaltarnos, sino para edificar a otros, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos dones, pero tenemos que servir. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu? Amor, gozo, y después los dones del Espíritu. Todo está antes de 1 de Corintios 13. Que si todo esto no lo aplicamos con amor, con humildad, no tiene sentido. Si yo me hago el profeta y digo, vos tenés y tal, te va a pasar, aparte que eso no es en sí la profecía, pero es lo que se entiende, y empiezo a alardear, yo soy el gran profeta, el hiperapóstol, ahora está el querubín, hay varios títulos nuevos,
Querubín también, sí, sí. Le han agregado el superapóstol, está bueno, ahora, bueno, más en Estados Unidos, pero también ha llegado a Argentina el reverendo, que se usaba más en Estados Unidos, pero el reverendo no como cabeza de la iglesia, sino como el súper poderoso. Eh, Acá tiene otras implicancias. Pero cada uno de los dones no son para exaltarnos o para decir, oh, yo soy más que otros, sino como decía antes, quizás los menos notorios son los más importantes dentro de la iglesia. Y vamos a cerrar con primera de Pedro, capítulo 4, 10. Esta es como, lo vamos a leer completo primero, pero cuando empecemos a desglosar para cerrar, lo vamos a hacer rápido nomás. Es como que nos dice, bueno, si no te alcanzó con esto, vamos con otro, vamos con otro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este versículo resume todo lo anterior de 1 de Corintios 12. Habla súper claro de todo el capítulo anterior, de 1 de Corintios 12. Dice, cada uno, hace énfasis que tenemos todos, cada uno de nosotros, una responsabilidad individual. Y no hay excepción, como diciendo, bueno, Marta tiene un poquito más de responsabilidad, o es más importante que aplique su don, Paula tiene esta responsabilidad, no. Cada uno de los miembros de la iglesia tenemos al menos un don y somos igual de importantes. Nos gusta a nosotros la jerarquía, pero en el reino de Dios no tiene poder eso. A veces, de hecho, cuanto más jerarquía tenemos al conocimiento nuestro, más humilde tenemos que ser. El que se considere mayor o el que se exalte será humillado. Bueno, hay un montón de citas. Acá no aplica eso. De hecho, es un problema tener mayor jerarquía dentro porque tenemos más responsabilidad y tenemos que ser más siervos. Ahora vamos a ver eso también. Después dice, según ha recibido, esto es como el 1 de Pedro 4.10 es como el repaso de todo lo anterior, por eso lo puse al final. Dice, según ha recibido, sabemos que lo recibimos y no es que nosotros lo creamos, o lo inventamos, o lo fabricamos al don. ¿Sí? Después dice, es un don. ¿Qué significa don? Ahí le di el pie. Es un regalo de Dios. Entonces es algo que nos vino por gracia, es un regalo divino. Y después dice, ministrando, otra versión dice, sirviendo a los demás. Indica un servicio, justamente de esto de, no es que yo lo tengo al don para creerme más, sino para poder bendecir y servir a otros, y hacerle bien a otros. ¿Amén? Amén. Y después dice, siendo administradores, que nos da a nosotros una responsabilidad como mayordomos o sirvientes, que también aplica lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos que administrarlo y ver cómo. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, no tengo que ver, que esto nos cambia un poquito el concepto, de que vengo y me siento en una silla y a ver qué pasa hoy. A ver qué hay hoy, no. Yo creo que acá igual todos servimos un poco, hacemos algo. Pero muchas veces pasa es que vamos a ver qué hay en el menú hoy. En realidad, cada uno de nosotros, con una conversación, con un consejo, con un oído, tenemos que venir a decir, ¿cómo puedo bendecir al otro? ¿Cómo puedo hacerle bien a mi hermano? ¿Amén? Voy pasando rápido porque ya es el cierre. Y dice que es multiforme o es diverso. Entonces, cada uno tenemos un don diferente o diferentes expresiones de los dones de Dios. Y lo último es que es por gracia, ¿sí? Que cada uno de los dones vienen de manera divina de parte de Dios. Y no es que, de vuelta repito esto, no es que los creamos nosotros, sino que Dios es quien nos entrega. Ahora tengo dos preguntas para cerrar. La primera es si estamos usando el don para edificar la iglesia o los dones que Dios nos ha dado. Y la segunda es, que debería ser primera, es ¿cuál es el don o los dones que nosotros tenemos? Y esa es difícil de responder. A mí me llevó muchos años. Y hice test y el test un poquito me orientó, pero cada uno de nosotros tenemos un regalo de parte de Dios. Y si quieren, después charlamos por WhatsApp. Si alguno tiene duda, le paso el test. O charlamos. Siempre los dones los vamos a descubrir por dos cosas, dos fuentes. Una es
la palabra de Dios primeramente, lo que nos dice acerca de cómo son los dones, cómo se ejercen los dones, y la otra es por cristianos maduros en la fe. Entonces, cuando nosotros vamos a preguntar qué don, y no sé qué don, no preguntemos al kiosquero, le digamos, ¿vos qué don crees que tengo? No, sino en hermanos de la fe que puedan verlos, porque eso también, los dones se conocen de acuerdo a la práctica. A veces uno está aplicando un don y no sabía que tenía ese don, pero ya lo aplica porque le sale natural, en realidad es divino, es espiritual, pero le fluye hacerlo. ¿Amén? Amén. Y quería que cerremos orando, teniendo en cuenta el título del mensaje, que ni lo mencioné, pero es: tienes algo que aportar. Todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Y cuando vengamos el domingo que viene, o cada domingo que vengamos, digamos, ¿qué puedo hacer hoy para bendecir a los hermanos? Lo tenemos que hacer en la semana para bendecir a las personas, pero referido al contexto de iglesia, que digamos, ¿qué puedo hacer este domingo? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo escuchar? ¿Cómo puedo acompañar? ¿Amén? Amén. ¿Oramos? Señor, gracias porque podemos venir a tu casa, podemos buscarte, podemos alabarte juntos, Señor. Disfrutamos de la comunión unidos, disfrutamos del tiempo de oración, de testimonios. Y gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseña, nos corrige, nos recuerda, nos refresca aquello que has dado, Señor, a cada uno de los creyentes. Señor, que cada uno de los dones que podamos tener, lo podamos aprovechar, Señor. Que no lo guardemos, que no lo escondamos, sino que podamos usarlo, Señor. Que podamos bendecir a otros con los dones que tengamos. Que tu Espíritu Santo, que es quien nos dio esos dones, pueda cada día mostrarnos cómo bendecir a otros y cómo hacer bien a los demás, Señor. Que tu Espíritu Santo nos incomode las veces que estamos no obrando conforme a esos dones, sino que nos refresque, Señor, para lo que nos llamaste, para lo que querés que hagamos cada día, Señor. Te pedimos que seas glorificado por cada uno de los dones que tenemos, Señor. Ayúdanos a cada vez que venimos a tu casa, vengamos dispuestos a servirte, dispuestos a honrarte a ti, Señor, con humildad y con amor, aplicar los dones que nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús, también te pedimos, Señor, de que puedas traer claridad en los dones que has depositado en cada uno, Señor. Si alguno tiene dudas, si alguno no sabe, que puedas mostrarle aquellos dones que has depositado en su vida, para que te pueda honrar y glorificar en medio de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.